Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente módulo donde vamos a ver un poquito de matemática, números complejos. Le hace números y le hace complejos. Hay algo en el sistema que me dificulta enseñarle, pero no importa. Cuando teníamos una raíz cuadrada de un número que era negativo y el índice era par, la misma no existía. Vamos a poner que no existe, de alguna manera matemática. No, eso no es manera matemática, no existe, así. Ahora, acá es donde aparece el concepto de números imaginarios. Cuando tenemos raíces pares o los índices de las raíces pares de números negativos, que antes en los números reales no existen, los reales, acá en los imaginarios sí existe. Y esto lo podemos expresar como raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de menos 1, perdón. Raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de menos 1 es i. ¿Por qué no existe esta raíz cuadrada? Si recuerdan, digamos, el concepto de una raíz cuadrada de otro número, por ejemplo del 9, esto es 3 porque 3 elevado al cuadrado es igual a 9. ¿Está bien? En este caso, cuando uno tiene la raíz cuadrada en los números reales y un número negativo, no podemos hacer algo que elevado al cuadrado sea igual a menos 4. Entonces por eso es que inventan que la raíz cuadrada de menos 1, en vez de poner raíz cuadrada de menos 1, le vamos a llamar a eso menos, o le vamos a llamar a eso i, perdón. Entonces estamos ampliando nuestro conocimiento o nuestras posibilidades. Después, ¿para qué sirve? ¿Para qué lo usamos? Si somos felices, etcétera, es otro tema. El tema es que ya hemos podido resolver esa raíz llamando o diciendo que la raíz cuadrada de un número menos 1 que antes no existía, ahora existe y es igual a i, perdón. Ya teniendo, digamos, la raíz cuadrada o raíz cuadrada de un número negativo menos 1 y empezamos a hablar ya de números complejos, es decir, de un número que no solo va a estar formado por una parte imaginaria con estas cosas de lo que no podíamos resolver con los números reales, sino va a estar formado también por una parte que ahora llamamos imaginaria. Entonces el número complejo, ahora lo designamos como z, va a estar formado por una parte real que la llamamos un número a, más una parte imaginaria que va a ser b, que va a ser un número real multiplicado por i, donde recordemos que i
pasa a ser ahora igual a la raíz cuadrada de menos 1. ¿Está bien? Entonces cuando veamos esto, estamos diciendo que es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Que en la matemática de los números reales no existía, ahora en la matemática de los números complejos existe. Existe como una parte real y una parte imaginaria, cuyo término consiste en una parte real y una parte imaginaria que es la raíz cuadrada de un número negativo. Digamos, si yo voy a la verdulería y le digo dame 3 manzanas y 4 peras, esas son reales, las podemos contar, podemos seguir viviendo. ¿Por qué creamos los números imaginarios? Después veremos por qué lo creamos, pero básicamente es porque podemos resolver justamente el tema de raíces donde sus índices son pares y no existe. Recuerden, si teníamos la raíz cúbica de algo negativo, sí existía. Si tenemos, por ejemplo, acá la raíz cúbica de menos 27, esto era igual a menos 3. ¿Por qué? Why? Porque menos 3 elevado al cubo, que es la inversa de la raíz, nos da menos 27. Sin embargo, cuando hacíamos la raíz cuadrada de un número negativo, no podíamos encontrar algo que elevado al cuadrado nos dé un número negativo. Entonces, es por eso que se inventan los números imaginarios. Ahora sí, ahora cuando tenemos un número, si hacemos esta raíz, ¿qué es lo que podemos hacer? Ahora esto es igual a 2 veces i. ¿Por qué? Porque es 2 por la raíz cuadrada de menos 1. Si esto lo elevamos al cuadrado, 2 por 2, esto es igual a 4 positivo, y la raíz cuadrada de menos 1 simplificaría raíz con exponente, me quedaría menos 1. Entonces ya en los imaginarios esto sí me da menos 4, pero no en los reales. En los reales no, en los imaginarios sí. Es decir, si usted es un niño de primaria, olvídese de esta presentación. Si es un niño de secundaria, empiece a mirar los números complejos, porque la vida en general es compleja, no es difícil, es compleja, es un desafío y hay que tomarlo. Ok, hasta ahora todo muy lindo. Vimos ahora que crearon los números imaginarios estos muchachos que tanto saben de matemática. Entonces empezamos con los números naturales, los números racionales, los enteros, los racionales, los reales, y llegamos a los complejos, donde dijimos que este número complejo tenía una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria estaba afectada por este bendito i, que multiplica a su vez a un número real. Este b es un coeficiente real y este a es un coeficiente real. La salvedad es que este i de aquí en más sabemos que lo definimos como que equivale a la raíz cuadrada de menos 1. Vamos a volver todo para atrás, todos felices, comieron perdices y ya está. Ese es básicamente el concepto de los números complejos, que tienen una parte real y una parte imaginaria.
este coeficiente real y este es el imaginario. Los números complejos, ahora lo importante, digamos, para lo que es la ciencia de la matemática y todo lo que se le asocia, como por ejemplo el tema de la física, la ingeniería, etcétera, es que estos pasan a ser sistemas vectoriales, donde ya este número no es un número al azar en el espacio. Este número pasa a ser un vector. Cuando uno piensa en el plano XY de coordenadas cartesianas, esto lo puede representar como algo que tiene en X un valor A y en Y o ordenadas un valor B. Entonces este punto Z ya no es un número, es un vector cuyo módulo o magnitud es esta, y ya no solo que tiene magnitud, que significa la distancia desde el origen de coordenadas hasta donde está ese punto, sino que también tiene un determinado ángulo, es decir, una orientación en el espacio planar. El espacio planar, recuerden que está en dos dimensiones, que normalmente la representamos como los ejes de coordenadas cartesianas, porque es lo más fácil de hacer. Ejes que están a 90 grados, X e Y. Podríamos tener ejes que están a 30 grados, lo cual nos complicaría la existencia porque no sabríamos cómo trabajarlos. Bueno, los de coordenadas cartesianas, si recordamos que todo esto en el sistema sexagesimal tiene 360 grados, la cuarta parte de 360 grados era 90, ¿sí? 360 dividido 4, 36 dividido 4 es 9, por 4 es 36. Al 36, 0, bajo el 0, 0 para 4 de 0, 90. ¿Entienden? Es decir, cada cuadrante de esto tiene 90 grados, ¿sí? 90 grados sexagesimales, ese gran invento, ¿sí? 90 grados, 90 grados, ¿sí? 90 grados sexagesimal. 90 más 90, 180, más 90, 270 y más 90, 360. Es decir, vamos dando la vuelta, 180, 270, 360. Ok. ¿A qué venía esto? A que el número complejo Z ya tiene otra característica que no solamente es un número complejo, es decir, no solamente es un número, a ver, vamos a ver si me da bola. Bien, estoy volviendo atrás para poder seguir con el tema. No solamente ahora tiene un valor numérico, no sé cuál es el valor numérico, en realidad ahora pasa a ser un vector. Ahora dijimos que en el eje de las X y de las Y, esto pasaba a ser un vector, un famoso vector. Y el vector tiene dos detalles: una longitud o módulo, es decir, este tiene un módulo y tiene un ángulo, ¿está bien? Un ángulo alfa, o como quieran llamarlo, ¿sí? Por lo pronto, digamos, acá si veíamos que este punto de coordenadas A, punto y coma B, estaba representado en el plano de coordenadas cartesianas,
El módulo corresponde al escalar una distancia, no un vector, una distancia que es la distancia desde la ordenada al origen hasta donde el número complejo me indica. Punto A para el eje de las X, punto B para el eje de la Y. Es decir, fíjense fácilmente, el módulo de esto no es más que la hipotenusa de este triángulo que me forma con el valor de X igual a A y de Y igual a B. Es decir, el módulo de ese escalar es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Ese es módulo. Pero módulo es solamente distancia, no nos indica dirección. Yo podría tener, si trazamos una circunferencia, este valor aquí, 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 que para los números complejos es importante no solo decir cuánto vale ese valor, sino también decir en qué dirección va. Pero al momento de la definición decimos que el módulo del número complejo z es la raíz cuadrada del valor de la componente imaginaria al cuadrado más el valor de la componente real al cuadrado más el valor del multiplicando de la parte imaginaria al cuadrado. Todo esto va a ser siempre positivo, y como dijimos, eso no deja de ser el cateto de ese triángulo que estamos hablando. Entonces volvemos para atrás, porque vimos entonces hasta ahora lo que es un número imaginario, lo que es la necesidad de la creación de un número complejo, lo que es el módulo de ese número complejo que se representa de esta manera, y ahora, para de alguna manera no dejarlos dormirse, vamos a ver lo que se llama el conjugado de un número complejo. El conjugado de un número complejo es un complejo que tiene los mismos números reales pero cambiado de signo en el multiplicando de la parte imaginaria, es decir, pasaría a ser menos b por i. ¿Qué significa esto? Si vamos a la representación en los ejes de coordenadas cartesianas, cuando acá teníamos el número z, porque esto era a y esto era b, cuando decimos el conjugado del número complejo z, estamos hablando de que la componente real a sigue siendo la componente real, mientras que la parte de la componente imaginaria pasa a ser negativa, es decir, pasa a ser menos b. Este es z conjugado. Eso es para que lo vean gráficamente y que no se confundan. ¿Por qué se usa? ¿Para qué se usa? Bueno, ese es otro tema que trataremos de abordar más adelante. Hasta ahora, entonces, lo que se vio fueron muy pocas cosas, que lo único que tendría que hacer es tratar de introducirlo en el tema de los números complejos. Números complejos, ¿por qué complejos? ¿Porque es un quilombo? No, porque agrega una componente imaginaria a lo que ya conocíamos como real. ¿Para qué agrega esa componente imaginaria? Bueno, porque cuando teníamos índices pares, 2, 4, 6, 8 o lo que sea, de cualquier raíz negativa, menos, no sé,
la raíz cuadrada de 4 o menos la raíz cuarta de 16 o lo que se les ocurra. En el campo de los reales no había solución. Entonces, ¿cuál es el desafío de esto? El desafío en matemática es ampliar el universo y ver dónde lo que no tenía solución tiene solución. Y así es como crean los números, bueno, los números complejos. Es decir, primero crean la parte imaginaria y después crean los números complejos. Digamos, a partir de resolver las raíces de números de índices negativos. A ver, paren. Esto era índice, esto era raíz, esto era el radicando. No, el radicando es esto. Esta es la raíz. Entonces, cuando el índice este era par, cuando el radicando era negativo, no existía una raíz en el campo de los números reales que cumpliera el hecho de la inversa. Es decir, para que sea raíz significa que si esto pasa para el otro lado, el radicando tiene que ser igual a la raíz elevado al índice. Cuando era negativa este radicando, cualquier índice par no me podía dar un radicando negativo. Entonces, por eso los muchachos, los que saben, crearon el tema de los números complejos y nos resolvieron gracias a eso el tema de estas raíces donde los índices son pares y los radicandos son negativos. Entonces, para resumir, vimos números complejos, el módulo de los números complejos, que no deja de ser un número escalar, es decir, es un valor numérico, 2, 3, 4, 25, mientras que acá tenemos 3 más 5i, es decir, pasa a ser un escalar. Escalar nos da la idea de dimensión, el largo, que como vimos se mide desde el origen de las coordenadas hasta la parte imaginaria y la parte real. Acá poníamos la parte real y acá la parte imaginaria, que daba como un número de coordenadas, A para la parte real y B para la parte imaginaria. Por otro lado, vimos otra definición, ya que estamos para molestar, el tema de que no solo se define complejo, sino un complejo conjugado, que se le pone la rayita arriba, así, y se dice que es igual al complejo, al número complejo, pero donde la parte imaginaria cambia de signo. ¿Sí? Alguna vez alguien me enseñó que se puede usar I para los imaginarios o la letra J. Digamos, depende a dónde asista. Si usted ve el número complejo A más B por I, es algo similar a A más B por J, donde J pasaría a tomar esa función de la raíz cuadrada de menos 1. ¿Por qué le digo? No sé, hay profesores
que usan I, hay profesores que usan J y dicen esto es lo correcto. Yo lo único que les digo es que ambas simbologías son aplicadas. Bueno, muchas gracias por su entusiasmo en la matemática. No hay que achicarse. Fíjense que la parte de números complejos es inventada para poder resolver límites en los que ha caído la matemática dentro de sus propias definiciones, y gracias a resolver esos límites que tenía en la parte de los números reales, crea esta parte imaginaria y empieza a trabajar con números complejos que ya serán de extrema utilidad en lo que son las ciencias, tanto la física como la ingeniería, donde esta creación de números complejos facilitan la matemática de los cálculos que se realizan. Si les gustó, hagan un dedito para arriba y muchas gracias por su atención.